Capítulo 3. La reciente internacionalización del régimen capital. Presentado por Julie Penagos, Harold Rodríguez, Sebastián Gutiérrez y Paula Bautista. El capitalismo existente ha revelado su naturaleza más profunda, tal como lo afirman Marx y Engels. La burguesía existe por la revolución permanente de las condiciones de producción, los disturbios interrumpidos de las condiciones sociales y la permanente incertidumbre y agitación, como lo muestra la historia. En primer lugar, a mediados del siglo XIX, Europa y América del Norte se desarrollan por el libre comercio que patrocinaron los intereses de las altas finanzas amparadas en la ciudad, que a partir de la Gran Depresión iniciada en 1870 crecieron a sombra del proteccionismo y las reglas monetarias del patrón oro. Sin embargo, Estados Unidos encontraba en el comercio exterior un mecanismo de ajuste que facilitaba su crecimiento acelerado. Luego, en la segunda mitad del siglo XX, la expansión mundial del capitalismo, bajo la hegemonía de Estados Unidos, modificó la división internacional del trabajo y el esquema centro-periferia propuesto por la hegemonía inglesa. Continuando, luego de la Segunda Guerra Mundial, el espacio económico internacional se construyó a partir del proyecto de integración entre economías nacionales propuesto por Estados Unidos, pero después de reconstruirse económicamente, Europa tuvo una respuesta competitiva por parte de las grandes empresas, promoviendo la inversión productiva cruzada entre estos dos países, lo que dio paso simultáneamente a la primera industrialización en la periferia. Posteriormente, tras la Revolución China y la Guerra de Corea, entra el proceso de desarrollo Japón, Corea y Taiwán, con sus sistemas empresariales. Así, el proyecto de Estados Unidos para Japón era desarticular los grandes conglomerados y occidentalizar la economía, asemejándola a la economía de mercado. Se evidencia que este proyecto de industrialización ha sido construido a través de alianzas políticas, regionales y de clase, pero esta etapa se culmina con la crisis del dólar de 1971. En este punto es importante entender el papel del dólar como moneda de liquidación en las transacciones internacionales y como activo de reserva universal. En primer lugar, bajo el Bretton Woods, el poder del dólar convertible respaldó tres procesos. El primero, el déficit cuenta de capital, que garantizó el abastecimiento de la liquidez necesaria para el crecimiento mundial. El segundo, la reconstrucción de los sistemas industriales de Europa y Japón. Y el tercero, la industrialización de muchos países de la periferia, con inversión productiva directa y políticas de desarrollo nacional. Pero el desequilibrio de la balanza de pagos de Estados Unidos puso fin a este sistema de convertibilidad y de tasas fijas del Bretton Woods. Esto provocó la desvinculación del dólar con el oro en 1971 e introdujo las tasas de cambio flotantes en 1973. Ya en 1979, el papel del dólar como estándar universal se hizo nuevamente realidad por el aumento de las tasas de interés, originando profundas alteraciones en la estructura y dinámica de la economía mundial. Así, esta rehabilitación del patrón dólar impuso la redistribución de la capacidad productiva en la economía mundial. Por su parte, en los años 80, la nueva competencia respondió a políticas liberalizantes donde los movimientos de las grandes empresas dieron paso a un proyecto de reconfiguración del entorno internacional. Esta metástasis del sistema empresarial determinó la modificación de los flujos comerciales, resaltando la importancia del crecimiento del comercio intraempresas y el papel decisivo del abastecimiento a escala mundial. Por lo tanto, la nueva competencia engendró la centralización del control y una nueva distribución espacial de la producción. Sin embargo, las grandes empresas que se lanzan a la competencia mundial necesitan cada vez más el apoyo institucional y jurídico a través de el financiamiento público para exportar a sectores más dinámicos, no imponer tasa de impuestos excesivos y tener en cuenta que se corre el riesgo de ser desplazados por la competencia. De esta manera, el papel de las políticas estructurales es inducir la cooperación y coordinación entre los actores. Cabe resaltar que esta economía industrial de la globalización avanzó por innovaciones tecnológicas de información y comunicaciones y por transformaciones en logística, como los contenedores. Además, la rápida industrialización de China y de los países del sudeste asiático desplazó la demanda mundial para productores de materia prima y alimentos, mientras que América Latina quedó al margen del proceso de reestructuración de las cadenas mundiales de valor. Un ejemplo de esto es Brasil, que se alejó mucho de la globalización, que desde los años 70 escogió sectores básicos y tradicionales para promover su proceso de avance industrial, es decir, ha tenido un proceso de desindustrialización. Es evidente que el capitalismo no descansa. Tras la crisis del 2008 se dieron señales de nuevas innovaciones que tienen un potencial para revolucionar otra vez las bases técnicas del capitalismo. En conclusión, la aplicación de la ciencia es un criterio dominante en el desarrollo de la producción. Muchísimas gracias por la atención prestada.